Vamos a estar leyendo el libro de los Hechos. Abra por favor su Biblia en Hechos, capítulo 19. Hechos, capítulo 19. Vamos a leer los primeros 7 versículos de ese capítulo. Y volvemos a nuestro protagonista en estos capítulos, que es Pablo. O en realidad el Señor obrando a través de Pablo. Y como les anticipaba, lo que vamos a leer en esta mañana nos tiene que hacer pensar en cómo nosotros llegamos a ser verdaderos discípulos de Cristo. Cómo nosotros podemos estar seguros de que realmente somos discípulos de Cristo. Hay un pasaje en la Biblia donde Jesús habla del día en el que Él vendrá a juzgar a los hombres. Y Él va a separar a los hombres, corderos por un lado y cabras por el otro. ¿Recuerdan ese pasaje? Ahora, lo que a mí más me impacta en ese pasaje, porque nosotros podríamos pensar, todo aquel que no conoce a Jesucristo, todo aquel que es consciente, porque hay gente que dice, a mí no me interesa Dios, yo no creo siquiera que haya un Dios, yo no quiero creer en Jesucristo, no me interesa, para mí Él da lo mismo, Jesucristo, Buda, mientras lo importante es que seamos buenas personas. Bueno, alguien que toda su vida no es conscientemente decidió no ser un cristiano, no ser un seguidor de Cristo, en el día en que Cristo venga, la palabra de Dios dice que toda rodilla se doblará y de repente aquellos que creen en Él van a doblar sus rodillas con gozo recibiendo a su Rey, pero aquellos que no creen en Él van a doblar sus rodillas de temor, de terror diría yo, porque el Rey que viene es un Rey que viene a juzgar. O sea, hay gente que no se reconoce a sí misma como creyentes y ellos saben que no son cristianos, no quieren ser cristianos. Ahora, en ese pasaje que yo les estoy refiriendo, lo llamativo es que las cabras sí dicen ser cristianos, sí creen ser cristianos. Y si es trágico, porque es trágico, no creer en Jesucristo, más trágico aún es creer que yo soy un seguidor de Cristo y en realidad no serlo. En ese pasaje, el Señor Jesús separa a dos grupos de personas y les dice, ustedes, los corderos, vengan, amados de mi Padre, vengan conmigo a heredar el reino que yo he creado para ustedes, he preparado para ustedes. Y las cabras, automáticamente, estoy imaginándolo a esto, se acercan ellos también. Y él les dice, ustedes no. ¿Cómo que nosotros no? Ustedes no, yo no los conozco. Pero si nosotros predicamos en tu nombre, nosotros sanamos en tu nombre, echamos fuera demonios en tu nombre, ¿cómo que no nos conoces? No los conozco, hacedores de maldades. Y a mí me llama la atención eso, ellos creen conocer a Jesucristo y en realidad no lo conocen, creen ser discípulos de Cristo y en realidad no lo son. Y eso es trágico. Yo a veces pienso, bueno, espero que esta palabra me sirva a mí para examinarme y saber si estoy en Cristo y traer seguridad a mi corazón y confianza en el Señor. Pero a veces uno piensa, cuando el Señor venga, no sea cosa que yo termine entre las cabras. Entonces, nuestra pregunta debería ser en esta mañana, ¿cómo o qué distingue a un cristiano de alguien que no es un cristiano? Y vamos a pensar específicamente, porque, como digo, hay personas que no son cristianas y lo reconocen y dicen, no, yo no soy cristiano. Perfecto. Ahora hay personas que dicen ser cristianas. ¿Qué distingue a un creyente verdadero de uno que no lo es? ¿Será su moralidad? ¿Cómo se porta? ¿Cómo que obedezca la ley de Dios? ¿Que no robe? ¿Que no mienta? ¿Los cristianos deberíamos caracterizarnos por eso?
Sí, claro. Deberíamos. Un cristiano no miente, un cristiano no roba, un cristiano es honesto, un cristiano es amoroso, un cristiano perdona. Ahora, esa persona, porque hace eso, ¿es cristiano? Claro. Porque yo soy bueno, porque yo leo que la Biblia dice, no mientas, no miento más, y entonces eso me hace cristiano. Porque yo leo que la Biblia dice que tengo que ir a la iglesia todos los domingos. ¿Eso me hace cristiano? Ah, claro. ¿Un cristiano hace esas cosas? Sí, claro. Un cristiano ama, un cristiano es honesto, un cristiano se congrega porque busca, si está en comunión con Dios, busca la comunión con el pueblo de Dios. Pero lo hace todo eso porque es cristiano, no para ser cristiano. ¿Se entiende? Vamos a leer entonces el pasaje y vamos a ver 3 cosas que nosotros necesitamos y que pueden ser resumidas en una sola para ser verdaderos discípulos de Cristo. Hechos capítulo 19 versos 1 al 7 y dice la palabra de Dios. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Amén. Hasta ahí la palabra del Señor. Nosotros vamos a dividir nuestro pasaje de hoy en 3 partes. Del versículo 1 al 3, el versículo 4 solo, y de los versículos 5 al 7. Vamos a aprender 3 cosas, o vamos a ver 3 cosas que nosotros necesitamos para ser verdaderos discípulos de Cristo. Y la primera cosa que nosotros necesitamos para ser discípulos verdaderos de Cristo es conocer al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que nos guía a nosotros, a Cristo. Vamos al pasaje. En el versículo 1 nosotros encontramos como introducción a nuestro pasaje, ¿no? Lucas se ha tomado unos versículos para hablar de otro personaje. La acción se ha quedado en Éfeso, él ha hablado de Apolos y ahora vuelve a Pablo. Y entonces nos hace esta transición y nos dice que aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto. ¿Se acuerdan? El pasaje anterior terminaba con Apolos en Éfeso aprendiendo de Priscila y Aquila y diciéndole a los hermanos que él quería ir a la región de Acaya, a Corinto. Y los hermanos lo alientan, le dan cartas de recomendación y él se va. Así que mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. O sea, Pablo, acordémonos, había pasado por Éfeso, se había ido a Judea y había venido subiendo todo por tierra y había recorrido las iglesias que él había sembrado en sus primeros viajes, la región, en Frigia, en Galacia, en todas esas zonas, le había recorrido esas iglesias y dice ahí las regiones superiores. Es porque Éfeso está en la costa y está bajito y las regiones superiores son las montañas. Él había andado por las iglesias que estaban adentro, más tierra adentro, que vivían en zonas más altas, superiores,
y ahora iba a Éfeso. Cuando Pablo llega a Éfeso y vuelve a Éfeso, él está cumpliendo con una promesa que les hizo a los judíos de ese lugar. Cuando él pasó por Éfeso, mientras esperaba el transbordo de barco, toma un barco hasta Éfeso y en Éfeso tiene que esperar otro barco que lo lleve hasta Cesarea. ¿Qué hace él? Aprovecha, va a la sinagoga, predica, y los judíos de Éfeso se interesaron por lo que él estaba enseñando. Y entonces le dijeron, quédate, no te vayas. Y él les dice, no puedo. El capítulo 18, ahí nomás hace unos pocos versículos. El verso 21 dice, se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene. O sea, me voy, no me puedo quedar. Pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Bueno, ¿Dios quiso? Sí, claro. Aquí está Pablo. En el plan de Pablo, nosotros siempre tenemos que prestar atención a las decisiones que toma Pablo y cómo esas decisiones son intencionales para cumplir con su misión. Para Pablo, Éfeso era una ciudad importante. Él quería ir a predicar a Éfeso. ¿Por qué? Porque era una ciudad muy importante. Ya lo hablamos la semana pasada. Era un puerto, era una ciudad, vivía mucha gente, había una comunidad judía muy grande. Así que Pablo sabía que si en Éfeso se establecía una iglesia, Éfeso iba a influir en toda la región. ¿Fue así? Sí, claro, fue así. Pablo después va a establecer una iglesia. Pero lo que quiero llamarles la atención es sobre el final del verso 1, que dice, hallando a ciertos discípulos. ¿Lo encuentran? Sobre el final del primer versículo dice esta expresión, y hallando a ciertos discípulos. Este es un desafío de interpretación, porque la palabra que se usa acá es discípulos, matetes, alguien que sigue. La pregunta es, ¿de quién son discípulos estos? ¿Son discípulos de Cristo? Hay algunos comentaristas que piensan que sí, porque la Biblia solo usa la palabra discípulos para los discípulos de Cristo. Anticipo, para mí no son discípulos de Cristo. Yo interpreto que todavía no lo son. Hasta el versículo 7. No son discípulos de Cristo. Y una pista, la primera pista para suponer eso, para inferir eso, es esta palabrita, el ciertos discípulos. Esa palabra cierto marca como una precaución de Lucas. Lucas dice ciertos discípulos. ¿Qué eran estas personas? Eran personas que no querían saber nada con Dios y su palabra. Sí, claro, estaban interesados. En las iglesias, en nuestros círculos, hay personas que rechazan el evangelio abiertamente. Mientras que hay personas que escuchan con una mayor atención, que de repente muestran cierto interés. ¿Alcanza eso para que sean creyentes? No alcanza. No alcanza. Pero, bueno, es esperanzador. Yo anoche me acordaba de cómo el Señor trató conmigo en su momento. Yo era un miembro participante bastante activo en la Iglesia Católica y empecé a ir en un tiempo a una iglesia evangélica porque se bautizó un amigo mío. Mi primera vez que yo fui a una iglesia evangélica fue esa. Un amigo se bautizaba, él me invitó y me llamó la atención y me gustó. ¿Cuándo yo tenía cierto interés por Dios? Bueno, ya cuando estaba en la iglesia católica. ¿Sí? Había algo que a mí me llamaba. Y cuando fui a esa iglesia evangélica me gustó mucho lo que escuché, lo que vi, el bautismo, fue muy emotivo. Y empecé a asistir a esa iglesia. Y hay una cosa, lo porfiado que a veces uno es, ¿no es cierto? Yo mientras iba todas las semanas a esa iglesia evangélica y ya no iba a misa, yo seguía diciendo con que yo no era evangélico, yo seguía siendo católico. Voy porque me gusta, pero yo no. Y fue así por varios meses. Por lo menos por 2 meses yo fui a esa iglesia. Y no era creyente. Si yo tuviera que identificar un día en el que yo me convertí, fue
en agosto, el 17 de agosto de 1997. El Señor me rescató, me regeneró, me dio vida. Ese fue el día que yo puedo pensar que fue. Pero yo había empezado a ir a la iglesia hacía un tiempo antes. ¿Por qué? ¿Será que los hombres, hay ciertas personas que se interesan por Dios? Y entonces, como se interesan por Dios, Dios los salva. Y en realidad no. Nosotros podemos entender, yo miro hoy a mi pasado, no quiero ser autorreferencial, pero no quiero hablar de ustedes, quiero hablar de mí, porque tiene que ver conmigo, digamos. Lo que a mí me pasó, yo lo sé. De repente yo iba o quería saber sobre Dios por temor, por un montón de cosas. Pero la realidad es que la Biblia nos enseña es que ningún hombre busca sincera y verdaderamente a Dios a menos que pase ¿qué? Que Dios lo llame. No hay justo, no hay ninguno, dice la Biblia, no hay quien busque a Dios. Ahora, eso nuestro a veces se manifiesta en un rechazo bien explícito de la fe. Pero hay otras personas que no la rechazan explícitamente. Hay personas a las que les gusta por ahí estar cerca, coquetear. Bueno, y hay personas que siempre van a manifestar cierto interés y nunca se van a convertir. Nunca van a llegar a ser verdaderos creyentes. Y hay personas que de repente tienen un tiempo en el que están ahí. Están ahí. Hasta el día, porque mientras pasa eso, la palabra es sembrada. Es probable que alguno de ustedes todavía no sea un verdadero creyente. Pero bueno, tiene que estar acá porque tratamos de predicar la palabra de Dios. Y al final lo que va a producir que una persona nazca de nuevo y sea un verdadero creyente es el Evangelio. Mientras una persona sea expuesta a la palabra de Dios, si no nació de nuevo, bueno, ¿cuál es la única forma en la que esa persona va a nacer de nuevo? Por escuchar y creer en el Evangelio. Así que estas personas, estos ciertos discípulos, eran personas que estaban cerca, pero no eran creyentes todavía. Y Pablo, de alguna forma, porque Lucas tiene que resumir y ser bien sintético, pero ha habido un diálogo, hay un encuentro entre Pablo y estas personas. Y cuando Pablo habla con ellos, se da cuenta de esto, de que no son creyentes. Y entonces él les pregunta, ¿no? Verso 2. ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? ¿Por qué Pablo pregunta esto? Porque se da cuenta de que ellos están ahí, están cerca, el Señor está obrando en ellos, pero aún no han nacido de nuevo. Porque para nacer de nuevo, ¿qué necesitamos? Que el Espíritu Santo obre en nosotros. Si no hay una obra del Espíritu Santo en nosotros, no somos creyentes. Estos hombres, de alguna forma, se parecen a Apolos. ¿Se acuerdan? El pasaje anterior, Apolos, la descripción que hace Lucas de Apolos nos hace pensar que Apolos sí era un creyente. Este no es el caso. Pero el Señor, si alguien manifiesta cierto interés en el Evangelio, si alguien está como buscando, nosotros tenemos que saber esto. No es que la persona quiera buscar a Dios, sino es Dios provocando inquietud en el corazón de esa persona. A veces una persona escucha el Evangelio y cree. Dios le da el don de la fe ahí en el momento. A veces no es tan así. Si yo pienso en mi experiencia y en la de muchos, y mi experiencia nunca es normativa, pero la Biblia habla de gente que escuchó. La Biblia habla, por ejemplo, de los hermanos del Señor Jesús. Los hermanos de Jesús creían, ¿qué creían? Que Jesús estaba loco. Ellos no creían, no tenían su fe puesta en Jesús al principio.
Cuando Jesús comienza su ministerio, hay un momento en el que Jesús está tan compenetrado con el servicio que ni come. Hay tanta gente que lo busca que ni tiempo para comer. Está todo el tiempo enseñando y recibiendo gente. Y la familia dice, agarrémoslo y llevémoslo a un lado porque este no está comiendo, está fuera de sí. Ellos iban escuchando. Los hermanos del Señor Jesús, los hijos de María, ¿creyeron en el Señor Jesús después? Por lo menos uno sí. Jacobo, el autor de la carta a Santiago, no es un discípulo de Jesús, no es uno de los 12, es un hermano de Jesús. Y miren si creyó en el Señor, que va a morir como un mártir. Lo van a matar por su fe en Cristo. Pero él estuvo siendo expuesto a la palabra del Señor. Él escuchó. Y un día, el Espíritu Santo de Dios le hizo entender eso. Ese que vos viste de chiquito, que se crió con vos, y que es tu hermano, no es un simple mortal, es el Hijo de Dios. Es el Mesías. Y él se entregó al Señor. Así que el primer indicio para que nosotros pensemos que no eran verdaderos creyentes es esa palabrita ahí, ciertos discípulos. Y después está la pregunta que Pablo les realiza, si ellos han recibido el Espíritu. Nos hace entender que hay algo en lo que dicen, hay algo en lo que hablan estas personas que hace dudar a Pablo de que sean verdaderos creyentes. Y yo diría que lo confirma su respuesta. Cuando Pablo les pregunta, verso 2, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? ¿Qué dicen ellos? Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. O sea, ¿qué significa esto? ¿Que ellos no tienen ni idea del Espíritu Santo? Sí, ellos saben quién es el Espíritu Santo porque la Biblia habla un montón. Juan hablaba mucho del Espíritu Santo. Si ellos son discípulos de Juan el Bautista, ellos saben. ¿Qué es lo que no conocen? ¿Qué es lo que no saben? Lo que enseñó Jesús, que sus discípulos iban a ser distinguidos por que el Espíritu Santo iba a morar en ellos. Lo que distingue a un verdadero creyente de un no creyente es que el Espíritu Santo mora en nosotros. Si nosotros estamos en Cristo, si somos de Cristo, el Espíritu Santo mora en nosotros. ¿Cuándo? ¿Cuándo el Espíritu Santo viene a morar en un creyente? Permítanme acá, voy a hacer lo más sintético que yo pueda, pero este es un gran tema teológico. Tiene que ver con lo que estamos hablando, pero permítanme hacer un paréntesis e irme un poquito del texto. ¿Cómo un creyente es santificado? ¿Cómo un creyente crece espiritualmente? Solo si tiene el Espíritu Santo dentro de él. Si el Espíritu Santo no vive dentro nuestro, no hay forma en la que nosotros podamos vivir una vida que agrade a Dios. Ahora, hubo un hombre que se llamaba John Wesley, que él habló de algo que se llamó la segunda obra de gracia o la segunda bendición. Él entendía este pasaje y algunos otros, diciendo que estas personas se habían convertido en algún momento, pero no tenían el Espíritu Santo. Hasta que Pablo ora por ellos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, John Wesley pensaba, es posible creer en Jesús y que el Espíritu Santo no esté dentro de uno. Y entonces había una segunda obra de gracia en la que el Espíritu Santo descendía sobre esa persona y eso le daba como poder a la persona ¿para qué? Y no está mal, está bueno lo que decía John Wesley, para luchar contra el pecado. Entonces, como que había dos cuotas en la vida cristiana. Nuestra primer cuota era creer
y la segunda cuota era recibir el Espíritu Santo. La segunda obra de gracia. Había una primera obra de gracia, que era creer en Jesús, y una segunda obra de gracia. Bueno, John Wesley llegó a afirmar que si un creyente recibía esa segunda obra de gracia, podía llegar a ser santo. O sea, podía llegar a no tener pecado. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que el pecado va a estar dentro nuestro hasta el día en el que nos muramos. Mientras nosotros estemos en esta tierra, vamos a luchar y batallar contra el pecado. Obviamente, pensar así, imagínate, ¿no? Que vos pensás que cuando el Espíritu Santo viene a vos, el Espíritu Santo te da el poder para luchar contra el pecado de una forma tan efectiva que llega un momento en que no pecas más. Dos opciones. O te engañás a vos mismo pensando que no pecás y entonces estás convencido de que eso es así, pero porque no sos consciente de tu pecado y te volvés orgulloso. O, si sos consciente, ¿qué haces? Pecás, uno peca, todo el tiempo peca. Y si peca, uno dice, ¿cómo? Si yo recibí el Espíritu Santo y ya... ¿Cómo? Falló. Hay una falla, es insuficiente. Y el problema está en que lo que la Biblia enseña, el apóstol Pablo dice, y estoy convencido de esto, que el que empezó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el fin. El día en el que nosotros seamos finalmente libres del pecado, va a ser el día en el que nos muramos. 3 etapas de la vida cristiana. Regeneración, nacemos de nuevo. Santificación, toda nuestra vida cristiana es eso. Ser santificados todos los días por la obra del Espíritu Santo, por nosotros siendo capacitados y empoderados por el Espíritu Santo para luchar contra nuestros pecados. Sabiendo esto, que el pecado aún mora en mí. Por eso tengo que luchar, porque el pecado mora en mí. ¿Y cuándo va a dejar de morar en mí? Cuando yo sea glorificado y esté con el Señor para siempre. Hasta el último día que yo esté en esta tierra, va a haber pecado en mí. No importa la cantidad de veces que haya leído, no importan los años que yo haya venido a la iglesia, el pecado está en mí. En todo caso, mi crecimiento en madurez a mí me da la capacidad de detectar pecado que antes yo no veía o que no era consciente. No sé si es correcta la ilustración, pero usémosla. Si alguien tiene un bloque de mármol y quiere hacer una estatua, ¿no? Va a hacer una estatua de un angelito, para ponerla en una fuente. Y al principio el escultor va a agarrar una cortafierro, algo grande, y va a sacar grandes pedazos de mármol. Y cuando ya el boceto esté bastante cerquita de la forma, y va a empezar a hacer un trabajo más fino. Bueno, el Espíritu Santo hace eso en nosotros. Quizá al principio Dios nos permita y la obra del Espíritu Santo en nosotros va a hacer que nos despojemos de pecado muy evidente, muy ahí. Dejar vicios, dejar cosas que son muy evidentes. Pero ya está, terminó la obra del Señor en nosotros. No, Dios va a seguir trabajando en nosotros. Y cada vez con mayor precisión. Dios va a seguir trabajando en nuestros corazones. Y es necesario que Él siga trabajando en nuestros corazones. Ahora, esta enseñanza de John Wesley, cuando surge el pentecostalismo, el movimiento pentecostal en los Estados Unidos, encuentra su expresión en esto. El Espíritu Santo deja ya de ser poder para ser santificado, sino poder para servir. Y entonces, si vos recibís el Espíritu Santo y cuando vos predicás, pasan cosas tremendas. Y cuando vos orás por alguien, pasan cosas tremendas. Y la verdad es que no es así. No, la palabra de Dios no habla de eso, no enseña eso. No me quiero ir a ese lugar. Pero sí quiero que nos quede claro algo. No hay tal cosa
como que nosotros creamos en Jesús y después haya un segundo momento donde recibamos el Espíritu Santo. Nosotros somos cristianos cuando el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, porque es precisamente el Espíritu Santo el que nos convierte en cristianos. Nuestra conversión, nuestro nacer de nuevo es obra del Espíritu Santo. Entonces, estos ciertos discípulos que estaban ahí no eran aún discípulos de Jesús, estaban cerca, estaban buscando, pero no eran discípulos. Entonces puede haber gente que esté cerca, que simpatice, que vaya a la iglesia, pero aún no sea un discípulo de Jesucristo. Porque para ser un discípulo de Cristo, el Espíritu Santo tiene que morar en mí. Miren, habla su Biblia por favor en Efesios capítulo 1. (1:13) Efesios capítulo 1, versículo 13. Este pasaje nos va a hablar del momento en que un creyente recibe el Espíritu Santo. Y dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. En el momento en que nosotros creímos, el Espíritu Santo nos selló. ¿Sí? Como yo tengo algunos libros que les pongo, bueno, los libros de nuestra iglesia, ¿qué tienen? El sello de la iglesia diciendo: este libro es de la Iglesia Bíblica de Lincoln. El Espíritu Santo es Dios sellándonos y diciendo: este es mío. Yo lo salvé, yo lo rescaté. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario que sea así? No lo vamos a leer, pero cuando Pablo habla a los corintios, él les dice: el hombre natural, es decir, el hombre que no tiene el Espíritu Santo, no puede entender las cosas que son de Dios. No tiene la capacidad. Alguien en el que el Espíritu Santo no ha producido una transformación en el corazón, no tiene la capacidad de creer en el Evangelio. Y por tanto no es un verdadero discípulo de Cristo. La única forma en la que nosotros nos convertimos en discípulos es porque el Espíritu nos hace nacer de nuevo. Acuérdense el diálogo que tiene el Señor con Nicodemo. En Juan 3, Nicodemo le dice al Señor: ¿cómo puede nacer un hombre siendo viejo? Porque Jesús le dijo: mirá, te es necesario, es requisito, incondicional. Tenés que nacer de nuevo. Entonces le dice Nicodemo: ¿y cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar de vuelta en el vientre de su madre y nacer? Y Jesús es el que les dice: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Un creyente es un creyente porque el Espíritu Santo le dio una capacidad que antes no tenía. Santiago, hablando de la fe, se refiere a una fe que hay alguien que tiene fe en Dios. Hay alguien que cree en Dios.
y sin embargo no es parte del reino de Dios. Los demonios. Santiago dice, aún los demonios creen y tiemblan. Los demonios nosotros ejercemos fe en algo que no vemos tangiblemente. Los demonios tienen una conciencia mayor que nosotros de quién es Dios, de su santidad, de su ira contra el pecado, y sin embargo no son parte del reino de Dios. Y lo mismo sucede con cualquier ser humano. Cualquier ser humano puede ser consciente de que es un pecador y puede intentar agradar a Dios por sus propios medios. Pero nadie tiene la capacidad de entrar por sí mismo en el reino de Dios si no le es producido eso por el Espíritu Santo. El nuevo nacimiento, la regeneración. Nosotros no creemos en Cristo si el Espíritu Santo no nos mueve a creer en Cristo. Porque nuestro corazón es un corazón que rechaza a Dios. Para que nuestro corazón se vuelva hacia Dios y ore y clame como clamaba el salmista diciendo, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Así como un ciervo brama por las aguas, de sed busca el agua, mi alma busca a Dios. ¿Por qué? Porque Dios cambió mi corazón para que yo le busque. Si yo le estoy buscando a Dios en mis propios términos, no le voy a encontrar. Es el Espíritu Santo, el único. Romanos 8:9 dice, lo leímos hace un ratito a Romanos 8, vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. La primera obra que el Espíritu Santo hace en un creyente es regenerarlo, hacerlo nacer de nuevo. Ahora, esa obra es como el puntapié inicial del partido. ¿Vieron cuando empieza un partido? Están todos parados, los jugadores, el árbitro toca y se mueve la pelota, el jugador que va a sacar, saca. Ahí empieza. Bueno, así empieza la vida cristiana. ¿Qué hacen los jugadores después? ¿Se quedan todos parados? No, bueno, ahí empieza. El Espíritu Santo hace eso en nosotros. Ahora, nosotros no podemos empezar la carrera si no hemos nacido de nuevo. Porque a veces, al escuchar nosotros la palabra de Dios y ser conscientes de nuestra necesidad de arrepentimiento, podemos escuchar realmente el Evangelio y entender que somos pecadores. Y entonces, ¿qué decimos? Bueno, hay que acomodar esto. Entiendo que esto está mal, vamos a acomodarlo. ¿Y qué hacemos? Tratamos de portarnos bien. Bueno, eso hace la religión. Al final no estoy tan mal yo. Se empieza a examinar uno. Hay otros que están peor. O dejo esto. Siempre hago la misma salvedad, ¿no es cierto? Nosotros no... Cuando yo digo que cuando la Biblia dice que la salvación nuestra es por gracia y no por obras, no está desechando las obras. Está poniendo en orden el tren. Porque si nosotros pensamos que hay algo que nosotros podamos hacer para agradar a Dios, para ser hijos de Dios, lo que estamos haciendo es poner el vagón a tirar la locomotora. Siempre se usa esa imagen, ¿no? Bueno, es al revés. Si Dios no nos hace nacer de nuevo, si nosotros no hemos puesto nuestra fe en Cristo, es en vano lo que hagamos. Es en vano. Necesitamos que el Espíritu Santo more en nosotros. Un verdadero discípulo de Cristo es alguien a quien el Espíritu Santo le dio un nuevo corazón. Alguien que nació de nuevo. Cuando nosotros nacemos de nuevo por la obra del Espíritu Santo, nuestros pensamientos, nuestras intenciones, nuestros afectos cambian. Y vamos a querer agradar a Dios y vamos a querer obedecer a Dios
por lo que Él hizo en nosotros. Porque Él nos amó, nosotros le devolvemos en forma de gratitud y adoración, amor. Porque ahora tenemos la capacidad de hacerlo. Sin el Espíritu Santo morando en nosotros, no tenemos la capacidad de amar a Dios. Fíjense lo que les dice Pablo en el verso 4. Y hablamos de esto la semana pasada. Dijo Pablo a estos hombres, ¿no?, que le dijeron, nosotros fuimos bautizados en el bautismo de Juan. ¿Qué era el bautismo de Juan? Un bautismo de arrepentimiento. Ahora, el arrepentimiento no está completo si no nos lleva a Cristo. Hablamos la semana pasada, no quiero ser redundante. Hay arrepentimientos distintos. ¿Sí? El que se da cuenta que hizo algo mal y que va a haber consecuencias por eso que hizo mal, se arrepiente. ¿Por qué? Porque sabe que va a haber consecuencias. Pero hay una clase de arrepentimiento que es la que produce el Espíritu Santo y que la diferencia radica en que ese arrepentimiento nos lleva a Cristo. Porque el arrepentimiento que no es genuino nos mantiene con la mirada puesta en nosotros mismos. Ese es el problema. Yo me arrepiento y lloro porque me conviene. ¿Se entiende? Me conviene arrepentirme. Y bueno, entonces sigo pensando en mí mismo. Yo me arrepiento para que Dios me deje entrar al cielo. Yo me arrepiento porque sigo buscando mi beneficio. Ahora, el arrepentimiento que el Espíritu Santo produce en nosotros es un arrepentimiento que nos lleva a buscar y a mirar a Cristo. En el versículo 4 nosotros aprendemos que para ser verdaderos discípulos de Cristo necesitamos que sea el Espíritu Santo el que nos conceda el arrepentimiento que nos lleve a Cristo. Lo que Pablo le va a decir acá, lo leo, dice, Juan bautizó, esto les dice Pablo a ellos. Ustedes conocen este arrepentimiento. Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Lo que les está diciendo Pablo a estas personas es, miren, Juan nunca dijo que ustedes para ser hijos de Dios necesitan lo que él enseñaba. Juan mismo dijo, lo que yo predico es anticipo y preparación para aquel que viene detrás de mí. Y este es Cristo. Porque el arrepentimiento que Dios produce en nosotros prepara nuestros corazones para la obra de gracia de Dios. El Evangelio siempre tiene que tener estas dos caras. Nuestra conciencia de que somos pecadores, nuestra conciencia del pecado, que nos tiene que llevar al arrepentimiento, pero ese arrepentimiento nos tiene que llevar a Cristo. Arrepentimiento solo, sin Cristo, es religión. Gracia sola, sin arrepentimiento, es menospreciar el sacrificio de Cristo y no entender el Evangelio verdaderamente. El arrepentimiento es necesario para que nosotros seamos discípulos de Cristo. Fue necesario en su momento, el día en el que el Espíritu Santo regenera a un creyente. El creyente, que en ese momento todavía no lo es, está ahí siendo hecho creyente, se da cuenta, entiende que ha pecado contra un Dios santo, que es culpable de pecar contra un Dios santo y que merece el castigo eterno. Ahora, eso lo puede hacer la religión, producir culpa. Pero el arrepentimiento que el Espíritu Santo produce nos va a dar a nosotros conciencia de lo que somos, de lo profundamente miserables que somos, y nos va a llevar a mirar a Cristo, para que nosotros entendamos y encontremos en Él misericordia y gracia. Ahora, una vez más lo digo, si solo hay arrepentimiento, ¿qué tenemos? Culpa. Solo culpa. La religión produce eso.
o te seda, te anestesia contra el pecado, diciéndote que hay soluciones fáciles, diciéndote que vos podés hacer ciertas cosas. Si vos pecás y haces esto, Dios te perdona. Y la verdad es que no podemos hacer nada para que Dios nos perdone. O, si sos consciente de que no podés hacer nada, vos pecás y te quedás con esa culpa. Ahora, si yo considero el perdón de Dios, solo el perdón de Dios, sin el arrepentimiento, de alguna forma estoy pensando que Dios está obligado a perdonarme. Y hay una imagen distorsionada de Dios muchas veces, que piensa así. Yo si peco, Dios me tiene que perdonar, siempre me tiene que perdonar. No es así. Dios demanda para darnos su perdón que nos arrepintamos de nuestro pecado. Si no hay arrepentimiento, no hay perdón. Porque solo el arrepentimiento nos lleva a Cristo. El arrepentimiento genuino, producido por el Espíritu Santo. Entonces yo tengo que ser consciente de mi pecado. Y ese pecado me tiene que llevar a Cristo. Para que yo entienda que en Él hay gracia, que en Él hay perdón. Esa es la clase de arrepentimiento que el Espíritu Santo produce. El comentarista Berkeley explica esto diciendo: la predicación de Juan era la primera etapa de las dos que componen la vida espiritual. La primera es el darnos cuenta de nuestra condición natural y de que merecemos la condenación de Dios. Esta convicción lleva consigo un esfuerzo para mejorar que fracasa inevitablemente, porque solo se apoya en nuestras fuerzas. La segunda es cuando llegamos a ver que la gracia de Jesucristo nos ofrece la salvación de la condenación. Esta etapa conlleva el descubrimiento de que nuestros esfuerzos por mejorar reciben la ayuda de la obra del Espíritu Santo, que nos permite hacer lo que no podíamos hacer solos. Estos creyentes incompletos, esos ciertos discípulos, conocían la condenación y el deber moral de mejorar, pero no conocían la gracia de Cristo y la ayuda del Espíritu Santo. Su religión era una lucha infructuosa, no los conducía a un estado de paz. ¿Cómo yo puedo experimentar el perdón de Dios? Bueno, no puedo engañarme a mí mismo. El perdón de Dios no es barato. Para que Dios nos perdone a nosotros, Él tuvo que castigar el pecado nuestro en la vida de su Hijo. Si yo doy por descontado el perdón de Dios, no estoy entendiendo el Evangelio. Yo siempre tengo que tener conciencia de que mi pecado tuvo un alto precio. El precio más alto que alguien podría pagar. Pablo entiende entonces, cuando los escucha hablar, que ¿qué les falta a estas personas? El conocimiento de Cristo. Ellos no conocen a Cristo verdaderamente. Están rumbeados, están cerquita, pero no llegaron todavía. ¿Qué necesitan? Necesitan conocer a Jesucristo. Y entonces Pablo les hace notar esto, de que Jesús, lo que Juan enseñó, era preparación para Jesús. Mientras yo miraba, no es este tanto el caso. Estas personas son personas a las que Dios ha movido a experimentar inquietud. Pero hay muchos simpatizantes de Cristo. Hay muchos que les gusta, que les llama la atención, que están ahí. Pero no son verdaderos discípulos de Cristo. El requisito que el Señor mismo dijo es: si alguno quiere ser mi discípulo, ¿qué? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Jesús no tiene simpatizantes. Las cabras de las que hablamos al principio, bueno, son todos simpatizantes. Los verdaderos discípulos de Cristo son aquellos que reconocen a Cristo como su Salvador y su Señor. Jesucristo es mi Salvador. ¿Por qué es mi Salvador? Porque yo necesito que me salven. En mi pecado yo necesito que me salven. Y el único que puede hacerlo es Jesús.
Y yo necesito que Jesús sea mi Señor, que sea mi autoridad. Porque si Jesucristo no es mi Señor, el mundo es mi Señor, mi pecado es mi Señor, Satanás es mi Señor. Es para otro día, pero hay iglesias o lugares donde se predica una separación entre esas dos cosas. Jesús puede ser tu Salvador, pero tu Señor no. No. Si Jesús te salvó, Jesús es tu Señor. No es posible separarlo. Terminemos. Los versos 5 al 7 nos hablan de que para ser verdaderos discípulos de Cristo necesitamos que el Espíritu Santo nos haga nacer de nuevo. Cuando ellos escuchan, Lucas se resume, ¿no es cierto? Lo dice en una frase. Pablo dijo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús en Cristo. 4 renglones en mi Biblia. Obviamente Pablo habló mucho más de esto. Les explicó a ellos, ¿qué cosa? ¿Qué compartió? El Evangelio. Les habló de que ese arrepentimiento podía encontrar en Jesús perdón. Y evidentemente hay algo de lo que les habló, y es de la diferencia entre el bautismo de Juan, que era un bautismo anticipatorio, y el bautismo en Cristo. ¿Qué es el bautismo? ¿Qué significa el bautismo? Nuestro bautismo, que nosotros nos bauticemos, ¿nos salva? No nos salva. Pero el bautismo ilustra y nos identifica a nosotros con la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Cuando un cristiano es bautizado, está ilustrando, mostrando, simbolizando, haciendo visible algo que pasó en su vida. Murió, fue limpiado y resucitó. Como Cristo. La muerte de Cristo, la sepultura de Cristo y la resurrección de Cristo. Al mismo tiempo, el bautismo ilustra también nuestra muerte al pecado y nuestra vida en Cristo. Cuando el pecador confiesa al Señor Jesús, muere al pecado y es elevado a una vida nueva. En el bautismo cristiano, la acción de ser sumergido en el agua representa ser muerto al pecado, y la acción de salir del agua representa la vida limpia y santa que sigue la salvación. Romanos 6:4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, sí también nosotros andemos en vida nueva. El bautismo es una representación del Evangelio. Yo he usado acá un término que es el de la regeneración, nacer de nuevo. ¿Qué es nacer de nuevo? Es una transformación grande en mí, que adelgazo, ¿por dónde pasa? ¿Cuál es la transformación? ¿Qué transformación produce el Evangelio en alguien? El cristiano muere al pecado y ahora vive para Cristo. Eso es que seamos nueva criatura. Eso es nacer de nuevo. Morir al pecado para vivir para Cristo. Dejar de ser esclavo para ser hijo. Esa es la transformación que el Evangelio hace. El bautismo es una ilustración de eso. Nos muestra de alguna forma lo que el Evangelio hace en nosotros. Nosotros morimos a nuestro viejo yo, egoísta, rebelde, para nacer de nuevo en Cristo y estar en Cristo. Y eso es una obra del Espíritu Santo. ¿Cómo yo puedo saber si el Espíritu Santo mora en mí? Bueno, en algún momento yo creía o me enseñaron que si yo predicaba con mucha efusividad, si yo cantaba con mucha efusividad, eso era que evidencia del Espíritu Santo en mí. Pero ¿cuál es la obra del Espíritu Santo en nosotros?
nos hace nacer de nuevo y nos santifica. Si yo estoy luchando contra el pecado, es el Espíritu Santo el que está en mí. Si yo estoy creciendo en madurez, si yo estoy creciendo en confiar en Cristo, si yo estoy creciendo en santidad, es la obra del Espíritu Santo en mí. Porque lo hago ahora y doy mi mayor esfuerzo, pero solo porque el Espíritu Santo me hizo nacer de nuevo. Y esa es la necesidad de todo hombre. Si yo he llegado al conocimiento de Dios por medio de Jesucristo, Dios me va a transformar. Sí o sí. Si mi vida no está siendo transformada, yo tengo que dudar si realmente he nacido de nuevo. Si yo no estoy creciendo en amor, si no estoy creciendo en fe, si no estoy creciendo en mi lucha contra el pecado, tengo que pensar, ¿estoy en Cristo? ¿El creyente va a pecar? Sí, claro. Sí. El pecado no tiene que hacernos dudar de que no somos cristianos. Quedó mal expresada esa frase. Si alguien peca y no se duele por su pecado, si el pecado no le importa, si uno está cauterizado, bueno, probablemente uno no ha nacido de nuevo. La vida cristiana se caracteriza por eso, porque luchamos hasta el último día contra nuestro pecado. El pecado a veces es como esos juegos infantiles que hay un montón de agujeros y asoma una cabeza y vos le pegás con el martillo. ¿Los ven? ¿Los han visto? Y uno le pega acá y asoma por el otro lado. Y el pecado siempre se va a asomar. Siempre. Pero nosotros vamos a seguir dándole con el martillo. Porque el Espíritu Santo va a hacer eso en nosotros. Nuestro bautismo es una ilustración de eso. De que hemos muerto al pecado y hemos resucitado con Cristo. ¿Para qué? Para que la imagen de Cristo sea formada en nosotros. Para que nosotros crezcamos ahora a imagen y semejanza de Cristo. Fíjense, los versículos finales, el versículo 7, 6 y 7, el 6 sobre todo, es el que quizá ha causado cierta confusión y es el que usan algunos, ¿no? Dice, habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Y eran por todo unos 12 hombres. ¿Qué hacen estas personas cuando reciben el Espíritu Santo? Hablan en lenguas y profetizan. ¿Esto es normativo para la iglesia? O sea, cada vez que alguien recibe el Espíritu Santo, ¿tiene que hablar en lenguas? No. Pero en algunos lados se enseña que sí. Claro, sí. Si vos crees que son dos momentos distintos, se enseña que sí. Y entonces hay un momento en el que vos tenés que hablar en lengua. Ni hablar de lugares donde te enseñan cómo se habla en lenguas. Y al final termina siendo una práctica que es fingir. ¿Por qué estos hermanos hablan en lenguas y profetizan? Siendo que no es normativo esto, que sucede así. Fíjense en el libro de Hechos, ¿cuándo sucede esto? Cuando el Espíritu Santo desciende y hay una evidencia así de que hablan en lenguas. Cuando los que están alrededor necesitan darse cuenta de que esas personas han nacido de nuevo. Pedro predicándole a los judíos y que el Espíritu Santo descienda sobre los apóstoles. Y entonces los judíos reconocen que la promesa de Joel del derramamiento del Espíritu Santo, porque que el Espíritu Santo venga a morar en el creyente era una promesa del Antiguo Testamento. Jeremías dice, yo les daré un corazón nuevo y pondré mi espíritu en vosotros. En vosotros. Porque al final esta es la maravilla del Evangelio. Que Dios viva en nosotros, en nuestro interior.
Y eso solo es posible si el Espíritu Santo nos hace nacer de nuevo. Si no, no. Entonces, cuando Pedro predica después de haber recibido el Espíritu Santo, y todos los que ven que los apóstoles y los discípulos están hablando en lengua, entienden y se dan cuenta, y esa es la evidencia de que eso es el cumplimiento de la promesa del Antiguo Testamento, del Espíritu Santo siendo recibido por esas personas. ¿Dónde sucede de nuevo eso? Con los samaritanos. Cuando se le predica a los samaritanos, ¿sí? ¿Se acuerdan? Hay un discípulo que va y les predica, y los samaritanos se empiezan a escuchar, y va un apóstol y predica. Cuando ellos se convierten, ¿cómo se hace eso evidente de que son verdaderos discípulos? Porque hablan en lenguas. Y siempre el que hace esto, el que ora por ellos, es un apóstol. Porque lo que está narrando acá Hechos es una etapa de transición. Ustedes fíjense, nos vamos alejando cada vez más del judaísmo para entrar en el cristianismo como una fe que es universal, que no es solo para los judíos, que es para todos. Es Dios viviendo y haciendo un pueblo de personas de toda lengua, tribu y nación. Que haya gente que al recibir el Evangelio hable en lenguas es propio y exclusivo del libro de Hechos y son credenciales de la autoridad apostólica de quien les predicó. 4 eventos de hablar en lengua. Pedro en Pentecostés. Predicación a los samaritanos. Después, Cornelio, un gentil. Pedro, que no quería ir, Dios lo hace ir a la casa de Cornelio. Él predica el Evangelio y cuando ellos creen, hablan en lenguas. Y eso hasta el mismo Pedro lo convence. Estos son verdaderos creyentes. Porque es evidente, porque el Espíritu Santo vino sobre ellos y hablaron en otras lenguas. Y ahora este es el 4.º episodio. ¿Y quién es el que habla? ¿Quién es el que ora? Otro apóstol, Pablo. Y que suceda lo mismo con Pablo, que sucedió ya con Pedro y con Juan, es también una marca de su autoridad apostólica. Dios está confirmando su apostolado, permitiendo que pase por medio del ministerio. Dios le permite a Pablo inaugurar esto. Los gentiles ya han venido a la fe, pero los efesios ahora creen, estas personas estaban en Efesios, y reciben el Espíritu Santo y hablan en lengua como una señal de dos cosas, que ahora sí son creyentes, y de que Pablo es un apóstol, igual que Pedro, igual que Juan. Esa es la razón. El hablar en lenguas fue una marca y una distinción y una credencial solo y exclusivamente del libro de Hechos. Paréntesis. Cuando los discípulos en los primeros capítulos de Hechos reciben el Espíritu Santo y hablan en otro idioma, no hacen ruidos ininteligibles con la lengua, sino que hablan realmente en otros idiomas. En idiomas humanos identificables. Porque dice la Biblia que había gente de Persia y los escuchó hablar en persa, y había gente de Grecia y los escuchó hablar en griego. Y escuchó hablar en griego a alguien que no había estudiado griego. No es solo hacer... A mí me enseñaron, poner la lengua así, así. No. Pero ¿por qué esto sucede acá? Porque es una credencial de que Dios está inaugurando un nuevo tiempo y de que Pablo es un apóstol de Cristo. Pero lo más importante es que ahora, por la obra del Espíritu Santo, estas personas, ¿qué hacen? Nacen de nuevo, son creyentes, son creyentes. Entonces, ¿qué identifica a un verdadero discípulo de Cristo? Que el Espíritu Santo more en él, que el Espíritu Santo lo haya hecho nacer de nuevo y por eso muere en él, que el Espíritu Santo lo haya llevado a Cristo por medio del arrepentimiento. Y esa es la obra del Evangelio. Por eso ellos reaccionan así, por ello ahora se bautizan, porque se identifican plenamente con Cristo. Un verdadero discípulo de Cristo es aquel que se identifica con Cristo.
Ayer hablaba con alguien y yo pensaba en esto. ¿Qué distingue a un cristiano de alguien que no es cristiano? ¿Cómo vive? ¿Lo que hace? ¿Lo que piensa? Siempre aclarando esto. Un cristiano piensa de una determinada forma, un cristiano vive de una determinada forma. Ayer estuvimos nosotros leyendo Primera de Juan y Primera de Juan dice, si nosotros decimos esto y decimos esto, pero hacemos lo contrario, no estamos en luz, sino que estamos en tinieblas. Entonces, ¿qué distingue a un verdadero cristiano de alguien que no lo es? Haber creído en Cristo. Lo que distingue a la fe cristiana de cualquier otra fe, incluso aunque se llame cristiana, es que el Espíritu Santo nos permite tener comunión con Dios por medio de Jesucristo. Al final, lo que nos hace a nosotros cristianos es haber puesto nuestra fe en Cristo. ¿Qué significa poner nuestra fe en Cristo? Quitarla de nosotros. Haber entendido que nosotros somos insuficientes, que nosotros somos pecadores, que nosotros lo único que merecemos es la justicia de Dios. Y esa justicia es que nosotros muramos por nuestro pecado. Que nosotros recibamos las consecuencias de nuestro pecado es justo. Pero en el Evangelio, Jesucristo cumple con toda justicia. Y nosotros recibimos misericordia. Entonces nos identificamos con Jesucristo, reconociendo que Él es justo y nosotros somos pecadores. Y de esa forma Dios nos otorga a nosotros la justicia de Cristo. Pero eso solo es posible por medio del Espíritu Santo de Dios. Dos aplicaciones para esto. La primera, muy obvia. Considere, hermano, ¿está usted en Cristo? El Espíritu Santo de Dios lo hizo nacer de nuevo, lo guió al arrepentimiento. Al escuchar la palabra, ¿entendió usted su pecado, su necesidad de un Salvador? Y creyó en Él. Y para nosotros también, los creyentes, si somos discípulos de Cristo, vivimos en dependencia del Espíritu Santo de Dios. Y una tercera aplicación. No todo el que dice ser cristiano lo es, verdaderamente. Nosotros no debiéramos asumir tan fácil que alguien es un creyente. Solo aquel que ha nacido de nuevo y evidencia una vida de arrepentimiento y de seguir a Cristo y de confiar en Cristo es un creyente. No somos policías nosotros para andar diciendo, me parece que vos no. A nosotros mismos nos tenemos que examinar. Oremos, hermanos.